¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre. Y espero pues las estén pasando genial el día de hoy. Chicos, han llegado nuevos mutantes a la sala de intercambio, o como le decimos nosotros también, la sala Jackpot, chicos. Ya saben, aquella sala donde podemos utilizar nuestras fichas verdes que nos podemos gastar en el Lucky Slot, pero acá para intercambiar productos o mutantes. Ahí como ven, pues hay uno de 150 fichas, el de 200 fichas y el de 50. Obviamente hablaremos de los tres, de cada uno de ellos, y daremos su recomendación de orbes, chicos. Así que por 50 fichas es el Sigmo, por 150 el Arelvan y por 200 fichas el Enviro 3.0. Así que, chicos, hablaremos de cada uno de ellos para ver sus verdaderas estadísticas junto a su recomendación de orbes, si hay alguno de ustedes interesado. Así que, chicos, el primero, el del menor precio, por 50 fichas Jackpot, tenemos al Sigmo. Mutante legendario zoomorfo con galáctico que posee la habilidad de herida. Estadísticas: posee una velocidad de 8.33, una vida total de 2934. Sus daños en ambos ataques es de 438. Posee la habilidad de herida de un 20% al iniciar, y al alcanzar el nivel 25 el mutante llega a un 55% de herida, chicos. Así que Sigmo, chicos, directamente ahí, como han visto, es un mutante muy pero que muy malo. La vida es lo único aceptable, pero horrible daño, muy poco daño, y que lo apoye la habilidad de herida es lo peor de todo. Así que, chicos, obviamente un mutante que no les va a funcionar para nada, a no ser que sea menor al Evo 30 y no tengas ningún veloz y tenga las fichas disponibles, aunque ya ahí en ese punto pues es mejor cualquier otra cosa, un motero, una Star Trooper, cualquier otra cosita. Pero si te llega a faltar algún zoomorfo y eres menor al Evo 30, bueno, te tocaría, por si no tienes nada disponible, nada de nada. Sería lo último, o sea, es la última opción, porque es malísimo el mutante. Si quieren saber su mejor combinación de orbes, chicos, pues sería la que lo va a ayudar más. Velocidad full daño. Así es, chicos, a añadirle un orbe de velocidad y full daño, porque a daño es lo que necesita. Obviamente vida ya posee, y el porcentaje de herida pues siempre va a estar allí. Así que mientras más ataque, más herida. También serviría el de Forta, pero no recomiendo gastar orbe de Forta en este mutante, amigos. Así que Sigmo es lo que podemos decir de él. Y bueno, si quieren saber su bingo, no recuerdo qué investigación está, pero apenas te ofrece la recompensa de 75 tarros de experiencia y 5 estrellas de oro. Ahí lo están viendo, la investigación número 8. Vamos a por el siguiente mutante, chicos, que es el de 150 fichas de precio, Arelvan. Este mutante también legendario, sable con mítico, que tiene la habilidad de respuesta. Cuidadito con las habilidades que nos están tocando el día de hoy, ¿no? Mutante, estadísticas: velocidad de 8.33, tiene una vida total de 3954, una vida increíble. El daño de sus ataques es de apenas 610 puntos. Su habilidad de respuesta, allí como ven, es de apenas de un 15%. Pero el mutante, al alcanzar el nivel 25, su habilidad de respuesta llega a un 30%. Así que, chicos, Arelvan, un mutante que, bueno, lleva años, creo que llevan un par de años haciéndole varios cambios de balance. Este mutante era malísimo. Ahora, en el último cambio de balances que hubo en el mes de enero, le aumentaron la velocidad de 7.69 a 8.33. Ahora tiene una buena velocidad, tiene muy buena vida, que esa vida se la tocaron en el cambio de balances del año pasado. Así que, chicos, Arelvan no está mal. ¿Qué pasa? Que tiene el problema del daño. Sí, chicos, es un mutante que también le hace falta daño. Se le nota el poco daño que posee. Y la habilidad de respuesta, pues, chicos, no sirve en un mutante como él. Aunque no tiene mal porcentaje, pero cuando tienes mal daño, el porcentaje no te ayuda, porque se basa en el daño, chicos. Así que no lo recomendaría, porque obviamente un Bug Maurice hace su trabajo total. Me enroll en Gen
y en respuesta. Pero ¿qué pasa? Si necesitas un veloz que sea tanque y no tienes buenos mutantes, eres menor al Evo 50 y no tienes ningún veloz que te sirva, obviamente el Airelvan funcionaría allí, ya que pues obviamente armado muy bien, él tiene la vida suficiente para aguantar un par de golpes, pero claro, no tiene el daño para hacer lo suficiente en el combate y tiene una habilidad poco conveniente también para aportarte en el combate. Así que ya lo dejaré a decisión de ustedes. Obviamente, menor a Evo 50 y no posees un tanque veloz, pues él puede ser usado en ese rol. No te lo voy a negar. Orbe, chicos, pues tiene dos. Su primera combinación, que obviamente es basada en la anterior, que sería velocidad full daño. Esta es más que todo basada en sus estadísticas. Si quieres que el mutante haga algo, pues la velocidad va a ser lo mejor para que llegue lo más pronto posible a atacar, sea el primerito incluso. Y full daño porque la decadencia la tiene es en el ataque, así que full daño para que llegue por lo menos a esos 750 puntos de ataque, por así decirlo. Y una segunda combinación, que es la que les iba a decir con el Sigmo, pero en este mutante sí va bien, es la de Forta, ataque Forta, ya que el mutante tiene una vida bastante elevada, pues Forta, ataque Forta puede ser muy buena opción para que el mutante haga lo máximo posible en el combate. En cuanto al daño, también pueden hacer un Airelvan tanque, también pueden colocar velocidad full vida. No se los voy a negar, también pueden hacer eso. Pero esa no es la mejor para él, pero si lo quieren hacer tanque. Ojito, Bingo, él está en una investigación, creo que en la número 9. Ahí está, tiene una línea que te ofrece 2000 de oro y su otra línea 3 estrellas de platino. Aunque ya investigación número 9, ya saben lo difícil que es, más que difícil. Ahora vamos a por el último mutante, chicos, el que tiene ese precio increíble de 200 fichas jackpot, lo que es el Enviro 3.0. Mutante legendario Cyber con Necro, que tiene la habilidad de debilitamiento. Aunque ya mayormente todo mundo debe de conocer este mutante porque ya ha venido al PvP como 10.000 veces. Así que obviamente en un futuro va a volver a venir. Así que pues no se preocupen. Yo ya de principio le digo que no lo cambien. Pero hay que ver las estadísticas obviamente. Estadísticas. Velocidad de 5.88. Vida total de 4052. El daño de su ataque individual, que es el Cyber, es de 1032 puntos. Y su ataque múltiple, que es el ataque Necro, es de 678 puntos. Habilidad de debilitamiento del 25%. Y el mutante, al llegar al nivel 25, pues su habilidad se queda allí mismo en un 25%. Esto fue un error que hubo en el cambio de balances de enero, ya que el mutante lo nerfearon. Sí, es un mutante malo y lo nerfearon, sin sentido. Le quitaron el 10% de debilitamiento del plus. Antes tenía 35%, ahora tiene 25%. Pero claro, no acomodaron lo del plus, lo del normal y el plus. O sea, los dos son 25%, lo cual no tiene sentido. Bueno, no lo he testeado tampoco, pero así lo dicen en los servidores. Chicos, mutante que obviamente no les recomiendo, muy malo. Una vida aceptable para su velocidad, buena velocidad. Falta de daño individual. El daño múltiple no está mal en el daño, pero 100% es un ataque múltiple que no vas a usar en el PvP actualmente. Un ataque necro, ya saben, y que sea múltiple con falta de daño, madre mía. Y habilidad de debilitamiento que apenas sea de un 25%, un mutante que le falta el daño. Horrible, chicos, horrible, muy mala combinación para tú llevarlo para tú usarlo. Así que, chicos, Enviro 3.0 no es el peor de los tres, el peor es el Sigmo, pero obviamente es el segundo peor por detrás del Sigmo. Así que obviamente no lo recomiendo, chicos. Le hace falta daño individual, le hace falta daño múltiple, la habilidad de debilitamiento es muy poca, la vida es aceptable, su velocidad es aceptable, ya que obviamente el mutante con un buen orbe de velocidad, los 11.11 no te doblegan. Pero ahí es donde vamos, chicos, a la recomendación de orbes. La primera y la mejor para potenciar al mutante es la Fortitanque, chicos. Ya saben, un orbe especial de fortalecimiento, un orbe de forta y un orbe de vida. Ya saben, más vida para que intente atacar lo máximo posible fortalecido y se note obviamente la mejora
en el daño. Y la segunda combinación, chicos, es basada en que esos 11.11 no te doblen en turno y tú puedas hacer algo, es la de velocidad, ataque y vida. Obviamente vida porque pues va a necesitar tanquear después de eso, y el orbe de ataque pues para complementar lo que le hace falta. Y la velocidad, como os he dicho, ojo, tiene que ser muy buen orbe de velocidad para que los 11.11 con orbe de velocidad no te dobleguen, así para que tengan eso en cuenta. Así que chicos, eso es lo que les puedo decir de Viro 3.0. Obviamente si nos vamos al bingo está en la investigación número 10, donde ya están viendo una línea de 3 estrellas de platino y su otra línea 6 fichas de reactor. Bingo también difícil porque es la última investigación que hay disponible en el videojuego. Así que bueno chicos, eso es lo que les puedo decir de los cambios en Sala Jackpot. Realmente son cambios horribles. O sea, los 3 mutantes son malísimos. Pero como he dicho, si eres menor al Evo 50, menor al Evo 40 y no tienes un tanque veloz o un mutante que pueda hacer ese rol aproximadamente, pues Arelvan es la mejor opción. Pero aún ya te digo yo que Arelvan también lo han regalado bastante en el videojuego. Y bueno, sería raro no tenerlo en este punto. Así que chicos, Arelvan el mejor cambio. Para ser sinceros, Enviro 3.0 viene a cada rato en el PvP. Sigmo también lo regalan en el juego, en Experiment, en regalitos. Así que pues Sigmo sería un pésimo cambio, a no ser que no lo tengas y quieras pues ampliar tu colección de bingo. O eso no se puede negar. Así que ya saben chicos, pueden dejar ese poderoso like para apoyar el contenido. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y obviamente les llegue la notificación para ello. Y sin más nada que decir, muchas gracias por el apoyo y aquí es donde me despido. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the king, the queen. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me.